Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a una clase más en el curso de literatura. Sí, vamos a continuar con nuestro tercer tema programado para esta semana. Pues vamos a comenzar nuestra clase haciendo referencia a una frase muy conocida por San Agustín de Hipona, que es la siguiente. Me dice, a ver, conócete, acéptate, supérate. Pues quiero comenzar con esta frase porque nos deja una enseñanza realmente profunda en la cual pues nos indica, ¿no? De que nosotros pues en nuestro día a día debemos de superarnos, debemos de anhelar, progresar, crecer, tanto en la vida personal, profesional y en todos los ámbitos, ¿no? Este escritor San Agustín de Hipona es muy resaltante y justamente lo he citado porque va a ser uno de los principales escritores que vamos a abarcar dentro del tema que vamos a abarcar hoy, que efectivamente pues es la literatura medieval. La literatura medieval, ¿por qué se caracteriza? A ver, vamos a ver un poco referente a lo que es el concepto. Hablar de literatura media también lo sabemos ya por historia, que es una época en la cual estaba basado todo netamente en lo que es el teocentrismo, es decir, estaba centrado en lo que es Dios, ¿no? Sabemos también que dentro de la Edad Media, pues abarca desde el año 476 después de Cristo, luego de la caída del Imperio Romano de Occidente, y termina, pues no, con la caída del Imperio Bizantino actual, que vendría a ser pues Turquía, en el poder de los turcos, es decir, hasta el año de 1453. También podemos comentar, ¿no?, que dentro de la Edad Media se va a caracterizar mucho por lo que es el feudalismo, la fuerte presencia también de la religión, es decir, del cristianismo, ¿no?, que va a ser un ente imponente ante los demás. Y también vamos a resaltar aquí, lo voy a ver, en este momento lo voy a resaltar, que vamos a abarcar lo que es el latín, ¿no?, que va a ser la lengua principal, digamos que la de la ciencia, la del arte, la del progreso, en aquel entonces, en la Edad Media. Entonces aquí, con esta parte del concepto, vamos a iniciar nuestro tema programado para hoy, y ahora vamos a pasar pues a abarcar lo que son las características de la Edad Media. La principal y la más importante que vamos a abarcar es el teocentrismo, es decir, que Dios será el centro de todo, será el eje principal en todo aspecto, en todo ámbito, ya sea en lo que es tecnológico, educativo, religioso, cultural, en todo. Dios va a ser el eje principal por el cual van a girar todas las temáticas en aquella época. Otras de las temáticas que vamos a ver aquí, aparte de la religiosa, vamos a abarcar en literatura lo que es la temática heroica, histórica, y también abarcando aún lo que es Dios, ¿no? Como tercera característica vamos a tener la evolución de la lírica hacia sus sentidos subjetivos. Sí, hemos visto ya en la clase número 1, recuerdan ustedes cuando abarcábamos los géneros literarios que les hacía mención, pues no, que habían tres principales, que son pues el género narrativo, el género lírico y el género dramático, ¿no? Dentro de esos tres géneros principales, ¿cuál es el que más va a resaltar aquí en la literatura medieval? Pues va a ser la lírica, el género lírico. ¿Por qué? Porque mediante este género pues nos van a permitir transmitir sentimientos, las emociones del pueblo, el sentir del pueblo, las emociones, la forma de pensar, ¿cierto? Y todo lo que ellos sentían en aquel entonces. Entonces, este género va a ser el que va a predominar dentro de lo que es la Edad Media. Otra de las características que vamos a encontrar es el uso de las lenguas romances. Las lenguas romances fueron distintas a las que se desarrollaron en aquel entonces, como por ejemplo tenemos al castellano, al italiano, al francés, entre otros idiomas, ¿no?, que hoy en día pues ya vendrían a ser muy usados, pero que en aquel entonces recién estaban apareciendo. Y la última característica que vamos a abarcar en la literatura medieval es la exaltación de lo nacional. ¿Qué quiere decir ello? Pues no, que mediante las obras que creaban, mediante la producción literaria abarcada en aquel entonces, buscaban que se siente el orgullo, el patriotismo, exaltar lo nuestro en aquel entonces, ¿no? Por lo tanto, entonces, vamos a ver, pues, no, que la literatura definitivamente siempre ha estado relacionado netamente con el ser humano
en las distintas épocas. Y aquí en la literatura medieval, pues no era ajeno a ello, ¿no? También vamos a ver los tipos de poesías. Recuerdas tú que te acabo de comentar que dentro de los géneros desarrollados, el que más vamos a abarcar aquí en la literatura medieval es el género lírico, es decir, los poemas. ¿Y cómo eran los poemas en aquel entonces? ¿Todos los poemas eran iguales, tenían las mismas características? No, no, no. Por tanto, he traído aquí, pues no he hecho unas diferencias que vamos a ver claramente entre lo que es la poesía épica y la poesía culta. Pues la poesía épica estaba relacionada a lo que es el pueblo, es decir, la mayor cantidad de masa dentro de aquellas épocas. Y la poesía épica también se le consideraba con el nombre de Méstar de Juglaría. Ya vamos a resaltarlo por aquí, a ver, para no olvidarnos, Méstar de Juglaría. Sin embargo, en la poesía culta tenían acceso a ello solamente las personas de un nivel socioeconómico alto, que en ese entonces podría ser, por ejemplo, el señor feudal, la familia del señor feudal y toda persona relacionada, pues, no a la iglesia, porque en la literatura medieval, en la época medieval, en la Edad Media, las personas relacionadas al clero tenían una gran importancia. Y entonces su poesía culta va a recibir el nombre de Méstar de Clerecía. Hasta ahí tenemos dos diferencias. Tienes que tener claras estas ideas para que puedas luego poder pues, no comprender las siguientes características que te voy a hacer mención a continuación. ¿Ya? Entonces vamos a ver hasta ahí que la poesía épica está relacionada más que todo lo que es el pueblo y la poesía culta es para las personas con un nivel socioeconómico alto, personas con cargos importantes dentro de la Edad Media, ¿correcto? Bien, como primera característica tenemos en la poesía épica que me ensalza las hazañas de un héroe, como por ejemplo, donde lo puedo ver dentro del Cantar de Gesta. Ya vamos a ver que los héroes que me comentan en estas obras, pues, son héroes que tienen poderes sobrenaturales, que siempre están haciendo acciones para poder ayudar a la población, a poder resolver problemas, siempre en bien de las demás personas. Otra de sus características es que el juglar iba por los pueblos cantando los cantares de gesta. A ver, para explicarte un poquito referente a ello. ¿Quién es el juglar? Recuerda el nombre de la poesía épica, Méstar de Juglaría. Juglaría porque aquí la persona que comentaba, que se encargaba de divulgar las obras literarias, de compartirlos con los demás, se le autodenominaban con ese nombre, ¿no? Juglar, que era un oficio, era la forma en la cual ellos se ganaban la vida. Estos juglares pues iban por las plazuelas, por los mercados, afuera de las iglesias, lugares donde vea pues una gran concurrencia del pueblo, y en ese momento acompañándose con su lira empezaban a entonar ellas sus melodías y a la vez a contar pues no parte de las historias que se estaban creando en aquel entonces. Por decir, tenía un cuento, tenía una novela, no te lo contaba así de manera oral directo, no, lo hacía mediante canciones, ¿no? Por eso su instrumento principal era la lira. Como tercera característica dentro de la poesía épica, vamos a tener, pues, ¿no? Que esta poesía popular del pueblo, pues era realista, tenía una métrica irregular, tenía fórmulas de repetición que servían para memorizar. Claro, tú sabes que la métrica, el ritmo, la rima, es parte de los poemas, ¿cierto? Y aquí pues no era la excepción. Vemos como hace muchos años atrás, como en este caso pues es la Edad Media, ¿cierto? Ya veíamos indicios de cómo se iba perfeccionando lo que es la poesía, ¿no? Por eso me comenta acá que la métrica era irregular, la repetición, que ayudaban al juglar, en este caso, que pueda memorizar, ¿cierto? Cada uno de los versos dentro del poema. Perfecto. Ahora sí, como ya hemos terminado la parte de la izquierda, lo que es la poesía épica, vamos a pasar ahora a la poesía culta, a ver cuál es la diferencia. Tenemos como primera característica que me transmite los conocimientos adquiridos de los textos en latín. Sí, lo que sucede es que esta poesía, por ser culta y pertenecer pues, a personas con un nivel socioeconómico alto, ellos buscaban, mediante esta producción literaria, lograr transmitir conocimientos. Esa era su principal finalidad. Sin embargo, en la poesía épica,
que es la que acabamos de ver hace unos instantes, ellos su principal función o finalidad pues era solamente entretener al pueblo. ¿Te das cuenta de las diferencias? La poesía culta, personas con mucho poder, querían transmitir conocimientos para que el pueblo pues de esta manera pues le tenga algún respeto, algún miedo, para que los puedan elogiar, ¿cierto? Sin embargo, en la poesía épica hablaba temas de la vida misma, por ende solamente entretenía parte de la literatura que creaban las personas del pueblo. Como segunda característica tenemos, ¿no?, que los clérigos eran personajes cultos que utilizaban sus conocimientos en filosofía, en religión, para poder así instruir al pueblo. Claro, en la poesía épica, ¿quién era el que transmitía las obras literarias, los poemas, el cantar de gesta? ¿Quién? El juglar, ¿cierto? Sin embargo, aquí en la poesía culta, los que van a transmitir dichos poemas, dichas historias, dichos conocimientos, van a ser los clérigos. Recuerda, y vuelvo a repetir, en la Edad Media todo estaba basado en base a Dios, ¿cierto? Era el eje principal de todo. Por ende, ¿quién era que dominaba en ese entonces? Pues la iglesia. ¿Y quiénes se encontraban dentro de las iglesias? Los clérigos. Por tanto, los clérigos son las personas que van a tener un poder de líder, de liderazgo, ¿no? Dentro de lo que es la Edad Media. Como tercera característica, pues tenemos que esta poesía culta, su finalidad era pues didáctica, tenía un lenguaje claro, artístico, y empleaba lo que es la estrofa llamada cuadernavía, es decir, 4 versos de 14 sílabas cada uno. ¿Qué son los versos? Recuerda que los versos son cada una de las líneas que integran tu poema. Y cada una de esas líneas de tu poema, ¿cuántas sílabas tenía que contener? Exactamente 14 sílabas. Ellos eran muy estrictos con su métrica, a comparación de la poesía épica, que recuerda que su métrica es irregular, es decir, no importaba la cantidad de sílabas, no importaba la cantidad de versos que sean tan exactos, no. En cambio, aquí en la poesía culta sí eran muy rígidos con eso. Cada verso, la misma cantidad de sílabas. Era ley para que se pueda emitir un poema como tal. Entonces, aquí, cierto, hemos visto un poco, pues no, creo yo, hemos podido diferenciar y poder también tener en cuenta lo que se vivía en aquel entonces, con lo que refiere pues al aspecto económico y también en el aspecto literario, ¿no? Con estos dos tipos de poesía. Ahora sí, vamos a abarcar justamente con una de las frases que comenzamos la clase del día de hoy, que es pues no del escritor reconocido dentro de esta literatura medieval, como es San Agustín de Hipona. Ya es el autor en la cual nos vamos a centrar en este día. A ver, vamos a ver, ya tenemos una viñeta, vamos a analizarla para poder comprender qué es lo que nos quiere transmitir. En la parte de arriba me dice, los grandes santos tienen que ser grandes pecadores. Ajá, para comentarte un poquito del por qué dice ello. A ver, San Agustín, antes de pues, pertenecer a la vida religiosa y convertirse como tal en una persona pues líder, en una persona modelo a seguir, pues tuvo una vida muy conflictiva. Pues comentarte que San Agustín nació en el año de 354 y fallece en 430. San Agustín, como todo joven, adolescente, pues pasó por distintas épocas y pues comentarte que tuvo una vida muy difícil. Su papá era un pagano, que es un pagano, una persona que no cree en Dios. Y su mamá pues era una mujer muy relacionada a la vida cristiana, ¿no? Entonces vamos a ver que acá hay un contraste totalmente diferente entre los padres, ¿no? Él cuando fue creciendo pues tuvo una vida muy difícil. Cuenta la historia, ¿no? Que incluso pues él tenía malas amistades, era una persona muy lujuriosa, iba a prostíbulos, ¿no? Pero al final, pues, ¿no? Ya en los últimos años de su vida él logra cambiar, logra llegar pues a tocar fondo y pues decide a partir de ese momento cambiar repentinamente para siempre su vida y dedicarse ahora sí, pues, ¿no? A predicar la palabra de Dios, a hacer el bien, a compartir con el resto sus experiencias, porque ustedes saben que pues toda persona siempre está en constante aprendizaje, ¿no? Y qué bueno que San Agustín, antes pues no de culminar la etapa de su vida, antes de fallecer, él logre comprender aquello, ¿no? ¿Y por qué lo hemos tocado el día de hoy? Porque es
una grande figura de transformación. Vemos cómo a veces las personas, si consideramos o que lo vemos con características negativas, pues no son manzanas podridas que nunca podrán cambiar, ¿cierto? San Agustín es un claro ejemplo de que la transformación sí se puede dar. Claro que para ello tienes que poner mucho empeño, mucha dedicación, mucho entusiasmo y perseverancia para poder seguir adelante. A ver, y aquí en la parte de abajo me dice, a ver, lo voy a resaltar un momento. Me vi en medio de un susurrante caldero de lujuria, enlodé la corriente de la amistad con la mugre de la lascivia. Miren las palabras que utiliza, ¿no? Lujuria, lascivia. Él tuvo muchas, cuando era joven, él tuvo muchas aventuras amorosas y en muchas de esas aventuras pues lastimó a muchas mujeres. Tuvo muchos comportamientos inadecuados. ¿No? Pero ¿qué es lo que sucede después con San Agustín, después de haber tocado fondo pues con todo lo malo que le había pasado? Es que lo que pasa es que él llega a perder a su familia, a sus amistades, él mismo no se siente bien con lo que está pasando por ese momento y es por eso que él en ese momento decide cambiar, decide pues dar un cambio rotundo a lo que es su vida, ¿no? Dice, tras haber sido un gran pecador, de chico robaba peras y de joven frecuentaba los prostíbulos de Cartago. Al fin decidió quedarse soltero y escribió su famosa obra autobiográfica espiritual titulada Confesiones, que es una de las obras más importantes y reconocidas del autor, porque aquí es parte de la biografía, de lo que le tocó vivir a él, y es una obra con una gran enseñanza, ¿no? Una función didáctica en la cual permite a los lectores, pues, no tomar conciencia de las acciones que hacemos en nuestro día a día y que pues buscar siempre nuestro bienestar, buscar siempre sentirnos bien con nosotros mismos, ¿no? Y en esa obra es una de las más importantes también que podemos aquí ubicar dentro de lo que es la literatura medieval. Muy bien, chicos, entonces recuerden ustedes que pues esta es la clase número 3 y que estoy dejando una actividad en lo que es el Classroom, revisar las indicaciones, revisar siempre los comentarios que estoy dejando allí para que puedan pues realizar ustedes de manera oportuna la actividad. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo hasta la próxima clase. Chau, chau.